nombre es Alejandro Micone, como ella me presentó, tengo 24 años de experiencia en Accenture. Hace 3 años que estoy viviendo aquí en Perú y agradezco a los organizadores por habernos dado la posibilidad de poder contar este tema que es tan interesante como inteligencia artificial. Primero, darles una pasada rápida respecto de qué es Accenture. Accenture es una compañía de consultoría que tiene aproximadamente 450.000 personas en el mundo. Hace 3 años que estamos como oficina trabajando en Perú. Yo soy de Argentina, pero estuve buena parte de mi carrera en Chile, en Colombia y en España. Y hace 3 años estoy liderando la oficina de Accenture Perú. Accenture, para compartir con ustedes, hace unos 8 o 10 años rota fuertemente su estrategia, porque sus clientes se lo piden, hacia lo digital. Y hoy, si vemos a ver si funciona como me dijeron. Si vemos la parte de Forrester, bueno, en la parte de Forrester, IDC y Everest Group, se ve a Accenture como liderando todo lo que es servicios digitales, estrategia digital, experiencia digital y analytics, ¿sí? Con lo cual está muy involucrada en ayudar a sus clientes a destrabar valor a partir de la palanca digital. Y dentro de la palanca digital está el tema que hoy nos toca, que es inteligencia artificial. Un tema que ya muchos de ustedes deben haber escuchado, leído. Si vamos 20 años hacia atrás, el 50%, 52% de las empresas que estaban en el Fortune 500 ya no están más. Y es un poco lo que se mencionaba en exposiciones anteriores. Lo digital es disruptivo y ha provocado que los modelos de negocio estén cambiando. Lideran las compañías mundiales tecnológicas que hace 20 años no existían. O sea, si vemos que hace 10 años no existía el iPhone, o 11 años no existía el iPhone, y hoy no podemos estar sin los celulares inteligentes y utilizando mucho de esa funcionalidad y de la forma que nos facilitan la vida. Con lo cual muchas empresas se vieron amenazadas por estas nuevas empresas disruptivas desde el negocio, pero también pasó de que estas nuevas empresas tecnológicas están en el Fortune 500. Entonces vemos un Airbnb, vemos un Amazon, un Google, un Apple, que están hoy como empresas tope de gama a nivel mundial. Y esto es solo disrupción digital, ¿sí? Todo lo que conocemos nosotros como disrupción digital en los últimos 20 años. Pero inteligencia artificial es algo que se percibe como algo más disruptivo. Y eso es un poco lo que quiero conversar con ustedes. Básicamente lo que muchos observadores a nivel de mercado están comentando es que la inteligencia artificial va a modificar la forma en que nosotros hoy vivimos. Y vamos a charlar un poquito cómo eso, imaginarnos en definitiva cómo eso puede llegar a suceder, pero también hablar con qué es lo que está pasando ahora, que lo estamos viviendo y por ahí no nos damos cuenta de que ya la inteligencia artificial está en nuestra vida diaria. Bueno, todo arranca en 1956, cuando John McCarthy, que es la persona que está de barba en la foto, inaugura o funda el término de inteligencia artificial en una conferencia en Dartmouth, en Estados Unidos. Y ahí arranca todo el concepto de inteligencia artificial, que empieza desde un punto teórico y se empieza a transformar en un término práctico a partir de que las teorías empiezan a volver a la realidad. Antes que eso, inteligencia artificial eran la literatura de ficción, que muchos de ustedes deben conocer, Isaac Asimov, mucha literatura que suponía cómo iba a ser la inteligencia artificial en la vida diaria de las personas.
¿Y cómo se empieza a vislumbrar el tema de la inteligencia artificial en la vida de los últimos años? Nosotros pusimos hombre versus máquina, ¿no? Que no es Terminator, ¿no? No es que están en contra las máquinas de los hombres todavía, sino que es más un tema de enfrentar la inteligencia humana contra la inteligencia artificial para hacerlas comparables, ¿no? Y eso fue lo que estuvimos viendo en los últimos 20 años respecto de la evolución de todo lo que sea inteligencia artificial, como por ejemplo Deep Blue compitiendo de IBM, compitiendo en ajedrez contra el campeón mundial de ajedrez de ese momento, estamos hablando de los 90, Garry Kasparov. Para los que no están, o que son muy jóvenes, o que no están involucrados con el deporte, que es el ajedrez, Garry Kasparov fue un fuera de serie. Fue el campeón mundial más joven de la historia de ajedrez y fue imbatible en su momento. Se le hace una competencia contra esta máquina para jugar al ajedrez y el primer partido se hace en el 1996. Gana Garry Kasparov, gana el hombre, la inteligencia humana sobre la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial evoluciona y en el 97 vuelven a competir, ya con una máquina más preparada, más evolucionada, que había aprendido de su experiencia anterior, y Garry Kasparov pierde. Este es un juego muy característico en Estados Unidos, Jeopardy, perdón. Las dos personas que ven ahí son los máximos ganadores del juego histórico en Estados Unidos. Dos genios, ¿no? de ese juego. El juego es básicamente tener distintas clasificaciones de tipos de temas, preguntas que hacen unir patrones, unir datos, etc. O sea, no son respuestas concretas, sino que necesitan cierto tipo de elaboración y velocidad. Bueno, si miran ahí los puntajes, triplicó a los campeones Watson, que era la tecnología que se puso para competir. Y también, para terminar, AlphaGo de Google hace 1 o 2 años compite contra uno de los maestros de Go. Go es un juego de estrategia de chino que tiene mucha complejidad, muchas variantes, mucha variabilidad en las decisiones que se tienen que tomar. Y esta máquina de inteligencia artificial le gana el juego al maestro de Go, y el año pasado la misma máquina le gana al campeón mundial. Con esto lo que queremos transmitir es que la inteligencia artificial ya está hoy entre nosotros, y un poco para homologar qué es lo que entendemos como inteligencia artificial, no es una tecnología, es un conjunto de tecnologías. Y ese conjunto de tecnologías básicamente lo que permite es armar un pequeño ecosistema que tiene estas características. Y tomen el auto autónomo que se está hablando de Google o que está desarrollando Apple, que tiene estas características para que vean cada una de las componentes. La capacidad de sentir, la capacidad de enterarse de lo que pasa en el contexto, los sensores, las imágenes, los sonidos, el entendimiento del habla, el entendimiento de las emociones. Eso también es parte de la primera parte del componente de lo que sería la inteligencia artificial. La segunda es, con toda esa información, comprenderla. Y comprenderla implica unir patrones, sacar significados, obtener insights a partir de la información que recibe. La tercer componente es actuar, o sea, medir, comprender, sacar patrones y después actuar. Y actuar significa actuar sobre la realidad, influyendo sobre la realidad con una decisión que tomó este grupo de tecnologías. Y el cuarto factor, que es muy importante, es la capacidad de aprender. Y esa capacidad de aprender es lo que hace de la inteligencia artificial algo que puede llegar a niveles que solo la imaginación puede ponerle tope. Con lo cual,
Lo que estamos considerando es que este conjunto de tecnologías, en la medida que evolucione y dé soluciones a los problemas de las personas, va a convertirse en una gran revolución como pocas veces vimos en la historia de la humanidad. Vamos a ver si funciona el video. Este es un auto que está probando su autonomía. Esta es la primera prueba. Y está aprendiendo. Van a ver que requiere mucho de la ayuda humana todavía. Pero fíjense, después de 3.000 millas, lo que pasa. Está funcionando ya con la asistencia del piloto automático, ¿no? De inteligencia artificial. Esto lo que muestra, y como esto hay un montón de ejemplos, cómo la inteligencia artificial se va a empezar a incorporar en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque dentro de, no sé, aquí en Perú o en cualquier otra geografía, imagínense, en 10 años ya vamos a poder ver esto funcionando y muchos de nosotros utilizándolo, especialmente muchos de la audiencia que son más jóvenes que yo. Y también eso implica cómo la inteligencia artificial va a estar ayudando y empoderando a las personas. Un poco lo que nosotros hicimos un estudio de tendencias de 2017, de tendencias de tecnología, y uno de los puntos más importantes es que la tecnología va a terminar empoderando a las personas, tanto en nuestra vida diaria. O sea, no es la tecnología por sí misma, ni la tecnología para obtener rentabilidad, o sea, va a empoderar a las personas. Y ahí es donde va a tener sentido el uso de toda la tecnología. Y lo vemos con los autos. Acá como ejemplo de autos, si ustedes miran la estrategia de Fiat, la estrategia de Volkswagen, lo que dicen sus gerentes generales es que sus empresas se tienen que transformar en fábricas de software y de inteligencia artificial, porque esa es la competencia, eso es lo que se viene. Esta persona, no sé si todos la conocen, es Brugger, es el creador de Siri en Apple. Y él tiene una visión, y es que obviamente la inteligencia artificial va a empoderar a los humanos, y lo que manifiesta es que en algún momento esa inteligencia artificial se va a conectar directamente con nuestro cerebro, ¿no? Entonces ahí tenemos a Siri hablándonos o recomendándonos en una forma mucho más directa, y eso es lo que los invito a pensar. O sea, no es ya fantasía pensar que este tipo de cosas pueden suceder en un futuro no muy lejano. ¿Por qué? Porque la tecnología está avanzando a términos exponenciales. Ahí en ese sentido hay un libro que se llama Singularity is Near, que es un libro de Kurzweil, que es muy interesante porque lo que plantea es que la tecnología avanza en forma exponencial, pero nuestro cerebro avanza en forma lineal. Tuvo millones de años para transformarse en el cerebro que tenemos hoy, en tamaño, en la capacidad que tiene, la capacidad de deducción, la capacidad de memoria, la capacidad analítica. Pero la tecnología se exponencia año tras año. Lo vemos con cada una de las tecnologías que hoy estamos trabajando, lo que estamos manejando. Yo fui a la NASA con mis hijos hace muy poco tiempo, y lo que no podían creer mis hijos es que se llegó a la Luna con un chip mucho menos potente a nivel de computación que lo que hoy manejan todos ustedes en sus equipos electrónicos. Con lo cual, y estamos hablando de no más de 50 años atrás, con lo cual la tecnología está avanzando exponencialmente, y lo que dice este libro, Singularity is Near, es que
esa exponencialidad en algún momento va a lograr de que esa tecnología se conecte a nuestro cerebro y sea un momento que ellos llaman singularity, que es el momento en el cual el humano pasa a un nivel distinto que no conocemos, porque vamos a tener conectado quizá más memoria, vamos a tener conectado quizá una capacidad para procesar cálculos mucho más fuerte, o realidad aumentada, o realidad virtual. Con lo cual las posibilidades son inmediatas, y lo que tiene interesante el libro es que menciona un año, no se lo voy a decir para el que no lo leyó, en el cual se hace todo un estudio científico en el cual se puede llegar a dar esa combinación y el momento de singular, ¿no? de trascender a un estadio distinto de lo que conocemos como cerebro humano. Muchas gracias.